Seguimos reciclando cartón, retales de tela y nuestro toque mágico handmade. ¿Me acompañáis a ver el tutorial de esta semana? Soy Yolanda, de Creados con Pasión. ¡Comenzamos! Para el proyecto que vamos a realizar hoy en el canal, vamos a utilizar de nuevo cartón pluma, que podréis sustituir perfectamente por cartón contracolado o cartón de doble canal, siempre utilizando más o menos piezas en función del grosor del cartón que utilicemos. Yo ya tengo recortadas 4 piezas para la figura principal de este proyecto, que será una casa, y 2 con forma de árbol. Os voy a pasar mis medidas, pero como siempre esto va en función de lo que vosotros queráis realizar. El cartón pluma que yo estoy utilizando es reciclado de viejos carteles publicitarios y mide medio centímetro de grosor. La base de la casa que yo he formado mide 19,5, el alto total 20,5 y el lateral 12,5. Para recortar la figura simplemente debemos unir la parte central de la casa con el lateral 12,5 y ya tendremos nuestra figura formada. Para sacar el patrón del arbolito, quiero que llegue más o menos a la mitad de la perpendicular del tejado. Tomo esa referencia para la altura del pino y le doy una altura de 14,5 al cuerpo del árbol y 1 centímetro para el tronco. La base de este triángulo isósceles medirá 8,5 y para la pequeña base o tronco le daremos una anchura de 2 centímetros repartida 1 a cada lado del centro de la base. El siguiente paso es pegar todas las piezas entre sí, las 4 siluetas que tenemos recortadas con forma de casa y las 2 de árbol, de manera independiente. Disculpadme, pero este paso no lo he grabado. He utilizado cola blanca y para presionar hasta que la cola ha secado, he colocado cinta carrocera, cinta de pintor alrededor de las figuras. Para forrar la casa de cartón voy a utilizar telas decorativas, en este caso con motivos navideños. Estoy usando retales o pedazos sueltos de telas de algodón de patchwork. Por el reverso de la tela coloco la figura y paso un bolígrafo de los borrables con calor por todo el contorno y recorto la silueta, dejando un margen todo alrededor de 1 centímetro. Necesitaré 2 piezas iguales, pueden ser con la misma tela o en mi caso que voy a utilizar una segunda y diferente, aunque en la misma línea decorativa, para la trasera de esta casa. La tela que estoy utilizando tiene alguna arruga y para evitar que estas se queden marcadas al forrar la casita voy a plancharlas previamente. Y pasamos a pegar. Ya tengo una de las telas acoplada a la silueta. Como veis queda perfecta. Ahora voy a pasar a mostraros cómo lo he realizado, repitiendo el proceso con la tela que cubrirá la parte frontal. Extiendo una fina capa de cola blanca de cartonaje o de carpintero, normal la que tengáis, cubriendo bien toda la silueta. Es muy importante no excedernos en la cantidad de cola para que ésta luego no traspase la tela. Si nos excedemos, es mejor retirar antes de colocarla. Sobrepongo el patrón de tela bien centrado y ajusto. Voy a pasar una toallita húmeda por encima, presionando bien la tela y en el caso de que sobresalga un poco de cola hacia afuera, absorberla con la toallita húmeda para que la tela no quede manchada. Pegaré ahora todos los laterales, ese centímetro de margen que dejamos todo alrededor. Primero recorto las 2 esquinas inferiores en inglete, dejando un margen de un par de milímetros sin llegar al borde para cubrir bien toda esa zona. En los 3 ángulos superiores simplemente haré un piquete con la tijera. Y iré pegando cada lateral extendiendo cola blanca sobre la tela y fijando, asegurándome bien que esas esquinas queden bien cubiertas.
Figura central armada. Vamos a pasar a decorarla. De una manera muy sencilla, con una plantilla de stencil y un tradicional hogar dulce hogar. Para evitar manchar la tela al realizar el estarcido, voy a ir tapando los huecos que no quiero transferir y están muy cercanos a las letras. Ya sabéis lo que me gustan a mí, los pajaritos, así que estos van a estar incluidos en nuestro proyecto. Para marcar el dibujo de la plantilla podríamos hacerlo con una pintura acrílica normal. Yo voy a utilizar una pasta de relieve o estuco y dar así un poco de volumen al diseño. La que yo tengo en casa es blanca normal. Como en este caso no vamos a lavar la tela, podríamos utilizar cualquier pasta de textura casera que realicemos o actualmente que existen en el mercado infinidad de texturas y colores, metalizadas, con efecto nieve, todas preciosas. Una vez que tengo colocada la imagen en el lugar adecuado, con una espátula iré extendiendo la pasta por encima de la plantilla. Y una vez que he conseguido una superficie más o menos homogénea, levanto la plantilla y diseño transferido. Mientras va secando el último paso que acabamos de realizar sobre la casita, retomo la figura del abeto. Para decorarla voy a utilizar papeles de una de las preciosas colecciones de Panalisa Craft. Como siempre os dejaré los enlaces abajo en la cajita de información del vídeo. Comienzo forrando los bordes de la figura. Para ello voy a utilizar una cartulina normal en color verde. Tomo medidas del ancho de la figura, aproximadamente 1 centímetro, ya que hemos unido dos piezas. Con un buril marco ese centímetro a lo largo de la cartulina. Es un tamaño A4 normal. Y paso a cortar con una cuchilla o bisturí, dejando un margen de unos 4 milímetros aproximadamente sobre la línea que he marcado. Y una vez que he recortado, doblo por la línea que he marcado con el buril. Recortaré tantas tiras como necesite para cubrir todo el contorno de la figura. Antes de comenzar a pegar las cartulinas, voy a marcar los cuerpos o líneas que van a trazar las diferentes partes del árbol y crearé un patrón en una hoja en blanco que después me ayude a sacar el patrón de cada pieza de papel de scrap. La parte del tronco la tengo ya forrada y como las tiras de cartulina ya tienen las medidas marcadas, el proceso es muy sencillo. Simplemente iré colocando la cartulina, marcando los dobleces y después realizar los piquetes o corte en esas dobleces que tenemos que hacer en la cartulina y pegar. Podéis ver cómo incorporo el último tramo. La figura de este abeto va a ir pegada sobre la casa y por tanto la parte posterior no la vamos a forrar ni tocar. Si vosotros vais a colocar esta figura separada de la de la casa, deberéis tener en cuenta forrar también la parte posterior de esta figura. Vamos a ponerle una cara más bonita al abeto. Como tengo marcado ya el patrón de líneas que quiero crear, recorto las diferentes piezas y las voy a ir transfiriendo a los papeles. Si estos tienen un dibujo simple, como por ejemplo el de lunares que yo he escogido, no me tengo que preocupar de que el diseño o el dibujo quede recto. Si como en el segundo caso o papel el diseño tiene una dirección, tened en cuenta a la hora de traspasar por el revés los patrones. Yo voy a cubrir toda la silueta. Quizás hubiera sido mejor dejar un pequeño margen de 1 o 2 milímetros para que se viera ese bordecito en verde oscuro que le acabamos de colocar. Os dejo la opción para que la tengáis en cuenta y lo hagáis como más os apetezca. Entinto los bordes de cada pieza antes de pegarlos con cola blanca a la superficie.
¿Os están gustando las ideas de hoy? ¿Y todavía no estáis suscritos al canal? Es muy sencillo. Simplemente pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla, os habréis suscrito. Si además activáis la campanita que aparece al lado, os llegará una notificación cada vez que yo comparta una nueva idea con todos vosotros. Si comentáis el vídeo, si lo compartís con vuestros amigos y seguidores, me ayudaréis además un montón. A todos y cada uno de vosotros que me acompañáis en esta andadura, muchísimas gracias. Para delimitar los cortes entre los papeles, le añado una pequeña tira decorativa en color rojo, a juego con el conjunto de colores de este proyecto. Lo iré pegando desde atrás, marcando las diagonales laterales. Con silicona fría podríamos usar también silicona caliente o incluso cola blanca. Y dejamos el árbol en espera de terminar nuestra casa. Para forrar los laterales y el tejado voy a utilizar cartón corrugado, en rojo para los laterales y en verde para el tejado. El corte en los laterales de este cartón será longitudinal y para el tejado lo haré en transversal. Lo vais a ver mejor cuando lo coloquemos y tengamos. Si no tenéis estos colores, podéis utilizar también cartón que podemos sacar, por ejemplo, del interior de cajas de galletas, que yo lo tengo en blanco. Lo pintaríamos con una pintura acrílica y ya obtendríamos un cartón en color. También me habéis visto en un proyecto anterior donde forrábamos una caja que sacábamos cartón corrugado reciclando una caja de cartón de un canal normal. Os dejo ambas opciones y ya no es excusa no disponer de este tipo de cartón. Para el ancho de estos dos cartones medirán el ancho concreto de la figura, enrasadas tanto por delante como por detrás, que no sobresalgan. Sin embargo, en el caso del tejado vamos a cortar una tira que sobresalga un par de milímetros por delante y por detrás, como si fuera un voladizo. Antes de forrar los dos laterales, forraré la parte inferior con un trocito de cartulina en color verde, la misma que hemos utilizado para el abeto. Y a continuación incorporaré los dos trocitos de cartulina roja a los laterales. Por último incorporaré la tira del tejado, centrándola y que quede más o menos el mismo margen por delante y por detrás. Y además voy a recortar un largo que cubra ambas vertientes del tejado y me deje también medio centímetro aproximadamente de sobra en cada esquina. Si con el largo de cartón que tenemos no cubrimos toda la zona, cortaremos dos tiras con el mismo ancho y uniremos en uno de los pliegues. Vamos a montar ya todo el conjunto e incorporar pequeños detalles. Con pasta de secado al aire, tipo foamy o goma eva, y un molde de silicona que me regaló mi compi tocaya de Manualidades con Yoli, he realizado pequeñas figurillas. Voy a utilizar una con forma de campana. También una pequeña corona, en este caso ya la he comprado así, pero la podemos realizar utilizando un limpiapipas, moldeando en círculo y colocándole un pequeño lazo en la parte superior. Como quiero que destaque un poquito más, voy a utilizar una espátula y darle pequeños toques con pasta blanca tipo nieve por encima a la corona, antes de pegarla en su lugar. Fijamos bien las tres piezas, abeto, corona y campana, y pasamos a ver el resultado final. Mirad que hemos realizado diferentes trabajos navideños para el canal este año, pero quizás de los que llevo hasta ahora, este es de los que más me gustan. Súper resultón. Cartón, restos de telas, algunos papeles decorativos.
esta casita puede lucir sola o incorporarla a cualquier decoración navideña, como por ejemplo el pino pirámide que realizábamos la semana pasada, a un centro de mesa, con una lamparita al lado. ¿Qué me decís? ¿Luce o no? Bueno, familia, ya queda menos para que llegue diciembre, con lo que me costó a mí entrar en modo Navidad y mirad ahora. Me despido. Hasta la semana que viene. ¡Chao!